Buenas noches para todos. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, Universidad Profesional de Trading Latinoamericano. El día de hoy vamos a estar con un análisis de los mercados, lo que pasó en esta semana. Vamos a estar repasando acciones, bonos, criptomonedas, algunas divisas y vamos a ver esta gran plataforma que es utilizada por muchos de los traders a nivel mundial para tanto análisis, pero tiene diferentes herramientas que creo que muy pocos exploran y que son de gran utilidad, como es filtrar diferentes activos, no solamente por los porcentajes de cambio, que es muy importante para conocer diferentes oportunidades cuando hemos visto grandes caídas o también diferentes noticias por el cual algunos sectores hayan impulsado capitalización de diferentes empresas o los índices y las divisas. Entonces, conociendo esto, vamos en la plataforma de tradingview.com. Luego vamos a la sección de mercados y en una sección de resumen podemos ver diferentes activos financieros y hacer un resumen detallado de la semana de una manera mucho más rápida. Vemos aquí por lo menos en la sección de índices mundiales. Tenemos el movimiento del S&P 500 que terminó su cotización en los 4.967 puntos con una caída del 0,88%. Pues el índice del Nasdaq terminó en los 17.037 puntos con una caída de más del 2,05%. Vemos el Dow Jones, terminó la cotización en 37.986 puntos con una subida de 0,56%. El índice Nikkei japonés también tuvo una caída del 2,66%, cerrando su cotización por el precio 37.068. Y el FTSE de Reino Unido terminó su cotización en los 7.895 puntos con una subida del 0,24%. Las acciones españolas que más se valorizaron fue Telefónica 1,21%, Iberdrola 0,40% y caídas en Santander y BBVA, en BBVA del 2,6%, terminando la cotización en $10 y Santander en la caída del 0,73 con una cotización de $4.511, de 4,511 € la cotización. Vemos las acciones de mayor volumen, que fueron Banco Bilbao, o el BBVA, el Banco Santander, el CaixaBank, y las acciones más volátiles, Profitol, Energía, Innovación, Soluciones 4 y Biotechnology. En acciones mundiales, estamos viendo las capitalizaciones que terminaron en Microsoft. Terminó por los $399 con la caída del 1,27%. Saudi Aramco, la compañía petrolera de Arabia Saudita, cerró con una caída del 0,17%, terminando su cotización en los $29 por acción. La compañía de semiconductores TSMC de Taiwán terminó con una caída del 6,72%, lastrando también algunos ETFs e índices de semiconductores y diferentes temas que tienen que ver con el Nasdaq. Así que si bien vieron una caída en esta compañía es es la compañía líder de la producción de semiconductores. Cuando algo pasa en esta compañía, vemos como si esta compañía cae en 6,72%, pues vimos una caída en el Nasdaq, como revisamos anteriormente, de el 2,05%. ¿Ves cómo afecta esto directamente? Las empresas de mayor capitalización del mundo sigue siendo Microsoft
con una capitalización de 2,966 trillones de dólares, seguida de Apple, Alphabet, Arabia Saudí, la petrolera, Nvidia y Amazon. Y las empresas que mayor empleados utilizan en el mundo son Walmart con 2,1 millones, Amazon 1,5, Jinjan Construction y una sorpresa aquí importante que es esta compañía productora de carros eléctricos que ha desplazado a Tesla como la mayor productora de carros eléctricos del mundo, una compañía china que tiene unos 704.000 empleados a nivel mundial. Vemos en el mercado de los ETFs, vemos como los ETFs asociados hacia el SP 500, el SPDR, SP 500 ETF Trush, terminó con una caída del 0,87% con una cotización de $495,16 por acción. Luego hay el Bitcoin también, que ha sido uno de los que más ingreso de capital ha tenido durante todo el año, aunque hemos visto también algunas salidas de los ETFs de Bitcoin durante la presente semana. Es normal en la recogida de beneficios antes del halving que se aproxima. Quédense hasta el final de la clase para que hablemos un poco sobre ello. Vemos también el ETF de Vanguard con una caída del 0,78%. Invesco QQQ Trush también terminó con una caída del 2,07%. Aquí vemos las tendencias que se dieron en esta semana, que son los ProShare Ultra Pro Short, el SQQ, que tuvo una caída del 6,38%. El SCHT, el TQQQ y estos diferentes ETFs también que tuvieron una subida del 3,95% y del 1,20%. El más negociado fue el SPY, el ETF del SP 500, seguido del Russell y el de Bitcoin. Bien, y llegamos a las criptomonedas. Las criptomonedas, vemos la cotización de la criptomoneda reina, del Bitcoin, en el cual tenemos en estos momentos una cotización por 63.939 dólares. Vemos una subida del 0,15%. Ethereum tenemos una caída del 0,17%. Recordemos que hoy se podría dar en el bloque 84.000, bueno, entonces de hecho está programado en el halving de Bitcoin, en el cual se reduciría la mitad lo que pagarían a los mineros por minar Bitcoin. Esto haría que muchos mineros pues dejaran de minar la criptomoneda y ahí, al haber un desplazamiento de la oferta, obviamente con un aumento considerable de la demanda, esto hace que históricamente el nivel de la cotización de Bitcoin podría capitalizar a priori antes de movimientos volátiles que observaremos al final del video. Luego tenemos la cotización de Binance y de Tether, que son muy estables, más que todo el USDT, pero el Binance Coin sí ha tenido una capitalización del 0,45%. Movemos la mayor capitalización del mercado, la tiene Bitcoin, 1.259 trillones de dólares, seguido de Ethereum con 366.411 billones de dólares. Las criptomonedas que más ganaron durante este periodo ha sido la criptomoneda Velo con la subida del 32,48%, seguido de Trias Token con una cotización de 10.544 y una subida del 26,71%. Las que más perdieron fue la criptomoneda Observer con una caída del 24,64% y Meta Apps con una caída del menos 15,67%.
En el lado de Forex y las divisas, vemos que el eurodólar terminó en una cotización, perdón, el dólar euro aparece aquí en esta cotización que terminó con una caída del menos 0,12%, o sea que sería una capitalización del 0,12% en el euro dólar. Diferentes movimientos que se han visto en el euro dólar a través de la posibilidad de que el Banco Central Europeo aumente las tasas de interés un poco antes que la Reserva Federal, que recorte, perdón, las tasas de interés mucho antes que la Reserva Federal, dado la situación donde el crecimiento económico en Europa es muy diferente al crecimiento económico que se está dando en los Estados Unidos. También tuvimos diferentes declaraciones del Banco Central del Reino Unido, donde también se mantiene la misma política restrictiva de mantener los tipos de interés hasta que la inflación no dé unos datos que puedan ser sostenibles a largo plazo para poder empezar a hablar de recortes de tipo. Creo que este ha sido el banco más agresivo y con el que se espera que por mucho más tiempo pueda mantener estos tipos de interés altos. Así que esto haría que la capitalización de las libras a largo plazo tuvieran una gran proyección. Igual, monedas estables de refugio como son el franco suizo podrían tener una gran ventaja a la hora de una debilidad del dólar. Se podría dar por diferentes datos como son el empleo, el crecimiento o los recortes de tipos de interés. Y el yen japonés, pues con una economía china un poco estancada, a pesar de que cambiaron la política monetaria y colocaron los tipos de interés a positivo, igual todavía los inversores siguen expectantes a través de cómo se está desarrollando el crecimiento económico y la producción que se ha visto afectada por diferentes temas como son los ataques hutíes y las tensiones geopolíticas presentadas en el Medio Oriente. Las principales monedas, el euro dólar, como decíamos, una cotización del más 0,9%, seguido del libra dólar, el USD CAD, que terminó también con una caída del 0,16%. El libra dólar terminó con una caída del 0,55%. El AUD terminó la sesión con una caída del 0,7%. El USA Yen terminó prácticamente estable con una caída solo del 0,02%. El dólar franco suizo terminó con una caída del 0,29%, donde hablábamos precisamente de esto, cómo ya se empieza a ver cómo los inversores empiezan a tomar posiciones sobre los francos y los principales índices de divisa, vemos que el índice de la moneda del dólar americano terminó sobre los 106,117 puntos. El yen japonés se mantuvo con una solo subida o prácticamente estable del 0,01% en los 64,67 dólares. El franco suizo tuvo un repunte del 0,19% con una subida del 109,83 dólares y el euro una subida del 0,10%. También vemos ya como en el yen japonés, no tanto, pero en el franco suizo y en el euro se empiezan a ver posiciones alcistas en relación al dólar estadounidense. La libra esterlina con una caída del 0,57% y el dólar canadiense con una caída del 0,24%. Recuerden que esta divisa principalmente cotiza por favor del precio del petróleo, ya que es su principal ingreso, y lo que es el AUD por el oro. Llegamos a las materias primas. Vemos en el precio del oro que tuvimos una cotización a la alza durante toda la semana. Llegamos al el precio de 2.413, tocamos
diferentes movimientos de volatilidad durante toda la semana en el grupo. Y bueno, la verdad nos fue muy, muy, muy bien. Solamente casi como a 10 operaciones tuvimos una sola pérdida y muy buenos beneficios en cada una de las operaciones. Así que prácticamente tuvimos mucha efectividad en este activo en la semana y le sacamos grandes beneficios a través de diferentes factores, como fueron el libro beige de la Fed, las expectativas a largo plazo, las tensiones geopolíticas presentadas sobre los ataques en Israel e Irán y diferentes factores como fueron los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también de miembros de la OTAN y algunos informes financieros que determinamos a través de inteligencia artificial, unos datos de IPC y unos datos también del empleo, que fue lo que tuvimos en investigación esta semana, el mercado laboral en la universidad. Por el lado de la plata, también tuvimos un repunte del más del 1,63% y el cobre con una subida del 1,37%. El afectado de la sesión fue el platino con una caída del 1,21%. Futuros de la energía, vemos como el petróleo del Brent ha perdido la cota de los $90 y terminaron la cotización por los 87,29. Esto es beneficioso, muy beneficioso para la inflación y también ha tenido que ver un poco con las tensiones que se han calmado de cierta manera a través de esta guerra, digamos de cierta forma, que aunque son dos países con mucha fuerza militar, son dependientes uno tanto de Rusia, el otro como de Estados Unidos. Y Rusia en una guerra y Estados Unidos en una deuda y en una crisis de deuda y ayudando a Ucrania, cuidando a Taiwán y también peleando contra los hutíes. Creo que lo último que le conviene a los Estados Unidos en estos momentos es una tensión geopolítica, una subida del petróleo que le repunte la inflación y por ende tenga que tener las tasas de interés más altas o incluso subirlas más, afectando su economía y su crecimiento. Entonces, el tate quieto que le ha puesto Estados Unidos y el presidente Biden al presidente Netanyahu de Israel tiene mucho que ver también con lo que ha hablado Putin y el presidente iraní a través de el cuidado que tienen que tener en la escalada de esta guerra que afectaría no solamente a los países del Medio Oriente, sino al mundo entero si llegara a haber algún ataque que se sobrepase, tanto en suelo iraní como en suelo israelí. Bien, por otro lado, vemos el futuro de los metales. Hemos visto que algunos futuros de los metales, como el níquel, que tiene una subida del 4,26%, también subidas de la plata del 1,66% de los futuros. Futuros de las divisas también hemos visto subidas del euro dólar y caídas del australiano dólar del 0,31%. Los bonos, el rendimiento de los bonos españoles está por el la cotización del 3,317%, con una subida del 0,24%. Y el bono a 10 años americano también tiene una rentabilidad, digámoslo de cierta manera, importante de ver cómo algunos inversores podrían adquirir bonos saliendo de la renta fija, como ha pasado con las caídas del S&P 500 y cómo podría pasar con algunos retrocesos del oro si si se dieran estos rendimientos de los Estados Unidos a 10 años tan altos. Ahora los vemos en el 4,623% con una caída del 0,26%. El bono europeo está ya a 10 años, se encuentra con una subida del 0,44% en el precio del 2,5%. Ves que un prestarle a Europa te pagan el 2,5%, mientras prestarle a los Estados Unidos el 4,6%.
aquí como los inversores europeos también hacen traslado de capital hacia los mercados americanos. Y llegamos a los datos económicos, el mapa de calor económico. Es importante esto para muchos que de pronto no saben buscar datos o tienen que buscar uno a uno. En el mapa de indicadores económicos podemos encontrar todos los datos relevantes de los principales indicadores macroeconómicos, como son el PIB interanual, el porcentaje de la deuda, el tipo de interés, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el PMI compuesto, la cuenta corriente o balance de déficit y la producción industrial. Entonces, aquí vemos una tabla donde vemos el crecimiento del PIB, capitalización de dólares con 25,44 trillones de dólares, PIB interanual que es comparativa del mes del año anterior con el mes del año vigente sería del 3,1%. La deuda pública de los Estados Unidos está por encima del 129%. Los tipos de interés se mantuvieron durante el 5,5% durante las últimas dos reuniones. La tasa de inflación tuvo un leve repunte hacia la cota de los 3,5%. La tasa de desempleo se ha mantenido fuerte casi en la cuota del 4%, que es la estabilidad del pleno empleo, así que se ha mantenido muy poco por debajo en la cotización del 3,8%. El PMI compuesto lo tenemos por encima de 50. Cuando hay por encima de 50 los PMI, significa crecimiento. Cuando están por debajo, significa contracción de la manufactura. Así que los pedidos todavía siguen por encima de 50 y auguran un crecimiento para los próximos meses de lo que es la producción. La cuenta corriente la tenemos importación versus exportación por el -3% y la producción industrial no tuvimos cambios. En China también vemos un PIB muy superior al de los Estados Unidos, un PIB interanual en comparativa del 5,3% sobre el 3,1%. La deuda pública vemos que tiene una deuda más controlada del 77, muy por debajo del 100% de su PIB. Las tasas de interés las mantiene más bajas por el 3,4% a comparación del 5,5%. Una inflación que mantiene controlada a través de la curva de tipos y a través de la estabilidad de los precios, de la intervención del gobierno también en las empresas y en la bolsa, con una inflación a duras penas del 0,1%. Y la tasa de desempleo vemos que sí es superior en comparativa también a la cantidad de habitantes que tiene, pues tampoco es que sea mucho la diferencia. Los PMI también se encuentran muy similares en producción, 52,1 contra 52,7, y el balance de cuenta corriente sí es positivo para China, negativo para los Estados Unidos, y la producción industrial sí ha repuntado por encima del 4,5, cuando la producción industrial en los Estados Unidos a duras penas no ha tenido ningún cambio. En el lado de Europa, vemos que no hubo crecimiento en el PIB interanual, así quedamos con crecimiento del 0%, que es un periodo de estanflación, y es aquí donde se empieza a ver la diferencia entre cómo China crece, Estados Unidos crece, Europa no crece, porque la guerra está en Europa, porque Europa era el que dependía de Rusia, no Estados Unidos, y al estallar la guerra, aquí fueron donde se vieron más afectados los precios de la energía, los precios del gas, etcétera, etcétera. También los ataques del Mar Rojo y todas estas tensiones geopolíticas del Medio Oriente han dado una estanflación de la Unión Europea, con una deuda pública superior a la de China, inferior a la de los Estados Unidos en el 90%. Una tasa de interés del 4,5%, siguiendo paso a paso lo que hace la Reserva Federal junto con lo que hace el Banco Central Europeo, y es aquí donde por primera vez se podría ver un cambio
de estos movimientos de política monetaria para el crecimiento de Europa pudiera impulsarse a través de una política expansiva. Mm, la tasa de inflación la vemos por la cota del 2,4%, menor a lo que tiene los Estados Unidos, pero preocupante también para la calidad de vida que está enseñado el ciudadano europeo. La tasa de desempleo, una tasa de desempleo alta por encima del 6,5%, más alta que incluso la población de China y de los Estados Unidos. Y el PMI a duras penas se encuentra sobre 50, pero solo con 3 décimas por encima. Digamos que se mantiene en crecimiento, pero un crecimiento demasiado lento. Una cuenta corriente en superávit del 1,9% y la producción industrial ha caído un 6,4%. Una de las mayores preocupaciones que tiene eh, el Banco Central Europeo también ha sido la caída del motor de la economía, como ha sido la economía alemana. Así que esta caída de la producción industrial tiene mucho que ver, no solo con el tema de la inflación, sí, de la inflación también de los no solamente la inflación general de precios, sino directamente la que es asociada hacia los productores. Hay diferentes tipos de inflación, no solamente es una inflación, y una de ellos es una inflación hacia las materias primas y principalmente hacia los costes de los traslados de los fletes, no solamente por el aumento del petróleo, sino por las tensiones del Mar Rojo que no permiten el libre tráfico de los barcos y que hace que las materias primas no solamente lleguen tarde, sino que lleguen a un precio mucho más elevado. En aquí ya ustedes pueden hacer el resto de análisis de diferentes economías con los indicadores económicos a tiempo real con los últimos datos macroeconómicos. Este fue el resumen de lo que hubo en esta semana. Veremos ahora el movimiento del halving de Bitcoin. ¿Qué movimientos esperamos para este movimiento de Bitcoin? Como lo hablamos, el halving es un recorte de los beneficios que obtienen los mineros por minar Bitcoin y al haber mucho menos recompensa, pues en esta recompensa obviamente va a haber un movimiento un desplazamiento de la curva de la demanda. Vamos a ver si podemos verlo acá. Claramente. Bien, esta es la relación de precio y esta es la relación de cantidad. Es decir, en la ley de la oferta y la demanda, cuando hay un desplazamiento de la curva, es decir, un recorte de las personas que ofertan el servicio de Bitcoin, que es un desplazamiento de la curva S1 hacia la curva S2, pues vemos regularmente que en el Q1, que es la cantidad, al desplazarse la cantidad a menor cantidad, vemos que el aumento del precio que era en P1 para la oferta S1, ahora terminamos en el precio P2, es decir, un aumento del precio para el nivel de oferta S2. Me regalan un 5 al chat si comprendieron en este diagrama la oferta y la demanda. Esto es un desplazamiento de la oferta. Esta es la línea de equilibrio. Nos dice que el nivel de precio para el desplazamiento de una menor oferta nos daría un aumento del nivel de precio
en la demanda. Es decir, si Bitcoin cotizaría, digamos, a 60.000, al recortarse los mineros, llegar a esta cantidad de mineros, solamente ofrecer el servicio, el aumento del precio de 60.000 podría ser a 88.000, un ejemplo. Ahora, no quiere decir que vaya a subir linealmente. Vuelvo y lo repito, siempre hay una cierta volatilidad para los institucionales llevar el nivel de precio mucho más abajo y comprar mucho más económico en lo que sería la subida. También recoger stop loss de minoristas y, bueno, en esencial hacer una manipulación de mercado. Entonces, tienen que tener muy en cuenta la estrategia de trading, mantener bien informados y gestionar sus riesgos que, que vayan, si van a operar durante el halving de Bitcoin. Bien, vamos con una ronda de preguntas sobre la clase y damos por terminada la sesión de visión semanal de mercados. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o abrir sus micrófonos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. No encontré el chat, qué pena. No, todo muy interesante, todo muy claro, muy bien explicado como siempre. Muchísimas gracias, Juan José. Solo pues que si es posible volver a ver la clase, me encantaría porque pues me gusta como escucharla más a detalle, por favor. Y Sí, muchísimas claro. gracias por todo. Claro que sí, Viviana, con mucho gusto. El día lunes termino de subir la primera clase y bueno, esta yo creo que sí la subiré antes, ya que es información más a tiempo real que se necesita, digamos, para la semana. Y te envío las dos, la que te tengo pendiente que no pudiste estar y esta, ¿vale? Bueno, señor, muchísimas gracias. Vale, Viviana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún activo que quiera revisar, algo que quieran aportar? Recuerden que el ETC es una universidad profesional de trading latinoamericano donde su modelo educativo es participativo, donde ustedes hacen parte activa de su formación y donde estos un envío están hechos precisamente para que ustedes puedan resolver no solamente sus inquietudes, sino también sus aportes en cuanto a lo que investigan o a lo que viven día a día durante la semana. Ese es un modelo educativo que no es simplemente de ver y que tiene un solo punto de vista sobre no solo los mercados financieros, sino sobre cualquier tema en general. Así que recuerden que no solamente participar de las clases, sino participar en el canal de YouTube, que cuando nosotros generamos este contenido, en este caso son las 5 de la mañana en mi lugar de residencia, y es un esfuerzo que nosotros hacemos para poder llevar la información a ustedes. Lo único que pedimos es ayudar a viralizar estos contenidos para que muchas personas puedan acceder a ellos y puedan obtener esta calidad de información. No siendo más, me despido de todos ustedes, dándole las gracias a Dios Padre Todopoderoso, que me permitió una transmisión clara y limpia. Y nos vemos en una siguiente oportunidad, si Dios lo permite. Familia LTC, Go.